Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo están? Bueno, en beneficio de los que ya estamos conectados, vamos a comenzar la clase de hoy. En la clase pasada veíamos, en la anterior también, los diagramas, veíamos los manuales, ¿verdad? Y hoy vamos a trabajar con lo que es el análisis y la descripción de cargos. Como les mencionaba, el análisis y la descripción de cargos es importantísimo para cualquier organización y para nosotros los especialistas en recursos humanos es de vital importancia, porque si no tenemos un manual de cargos con todos los perfiles de cargos, no podemos trabajar a fondo lo que es nuestra función, pues de gestión de recursos humanos, de gestión de capital humano, gestión humana, como lo querramos llamar, ¿no? Es importantísimo porque si no tenemos los perfiles de los cargos, por ejemplo, no podemos saber qué es lo que les he comentado en otras oportunidades, no podemos ver a quién vamos a reclutar para los cargos de acuerdo con los perfiles, cuáles son las pruebas de selección adecuadas para seleccionar a los aspirantes más idóneos para los cargos que tenemos vacantes. Tampoco vamos a poder, digamos, planificar la carrera de nuestros recursos humanos, de nuestro capital humano, porque no sabemos entonces si no tenemos los perfiles y tenemos, por ejemplo, ocupando el cargo una persona en un cargo de nivel inicial de analista de recursos humanos o de especialista de recursos humanos, obviamente no vamos a saber si no tenemos ya todos los perfiles digamos, de todos los cargos que tenemos en esa misma línea, o sea, de otros de niveles superiores, como por ejemplo especialista, hay quien les pone el apellido especialista junior, que es el de, digamos, el graduado, recién graduado universitario, el siguiente senior, coordinador, supervisor, depende de la organización, pues se le pone por llamarlo de alguna manera, coloquialmente un apellido, o también se designa con números romanos, por ejemplo, analista de recursos humanos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, supervisor, coordinador, etcétera, etcétera. Si no sabemos o no conocemos, mejor dicho, el perfil de los cargos, de una serie determinada de cargos, en este caso que estamos poniendo de ejemplo los recursos humanos, no sabemos cómo vamos a capacitar, cómo vamos a desarrollar las competencias requeridas para, digamos, ejercer cargos de mayor nivel dentro de la carrera de la organización. Entonces, eso va de la mano de todo el plan de capacitación que vamos a llevar adelante y, por supuesto, de todo lo que es el sistema de compensación salarial. Conocer mediante los perfiles de los cargos cuál va a ser la remuneración para cada uno de los cargos que tenemos dentro de la organización. Les comentaba también que en los manuales de cargos que hablábamos de él en días pasados, aparecen los cargos, digamos, la denominación de los cargos y no todos los puestos, que es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, me explico. Si hay 10 analistas junior de recursos humanos, pues la descripción o perfil que aparece en el manual es una sola, independientemente si esa persona que haya analistas junior en compensación salarial, en bienestar social, en reclutamiento y selección, etcétera, etcétera. Si hay 10 digamos, puestos, vamos a llamarlo así, de analistas junior de recursos humanos, solamente va a haber una descripción general dentro del manual que abarque, en la medida de lo posible, las diferentes actividades, una síntesis de lo que se hace en cada una de las áreas
subsistemas, de departamentos, como lo queramos llamar, de recursos humanos dentro de lo que sería la gerencia general de gestión humana, de recursos humanos. Por eso es importante que, o sea, que lo tengamos presente, pues que en los manuales no irían. Por ejemplo, si en la organización tiene 1000 cargos, 1000 puestos de trabajo, para no confundirnos, pues en el manual deben aparecer son los cargos y a lo mejor son 300, por decir un número arbitrario, ¿no? Entonces comenzamos con ciertos conceptos para aclararlos, como por ejemplo serie de cargos. La serie de cargos son un conjunto de cargos que tienen tareas similares en contenidos, ¿verdad? Pero que la naturaleza del trabajo también es la misma, pero tiene diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, en la serie de recursos humanos tenemos analistas, incluso asistentes de recursos humanos, que son normalmente o los técnicos superiores sin experiencia o los estudiantes de recursos humanos, de relaciones industriales, de las diferentes carreras que tienen que ver, carreras afines del área de recursos humanos. Entonces, la serie de cargos sería, como les digo, independientemente del apellido, en las diferentes organizaciones se denominan de diferentes maneras. Por ejemplo, en la administración pública, que tiene un manual de cargos que parece el libro gordo de Petete, que tiene muchísimos cargos, todos los cargos de la administración pública, denominan, por ejemplo, asistente de analista de recursos humanos, y luego analista de recursos humanos 1 en números romanos, 2, 3, 4, y creo que hay luego hasta 6 en números romanos. Y luego hay un supervisor o analista jefe. Bueno, eso es en la administración pública. En empresas privadas hay analistas de diferentes niveles, como yo les decía, algunos lo denominan junior, senior, coordinador, supervisor, responsable de área. Eso es una serie de cargos. ¿Por qué? Porque todos los analistas de recursos humanos, digamos, en esencia, la naturaleza del trabajo es la misma. Hacemos lo mismo, solo que la complejidad y el nivel de exigencia para cada uno de los niveles va a ser distinta. O sea, yo si tengo un trabajo muy complejo, no se lo doy al analista de mi primer nivel, sea que se llame 1 o sea que se llame junior, sino que si tiene una complejidad mayor, se lo voy a dar y le voy a asignar ese trabajo o esas responsabilidades a, digamos, analistas que ocupen cargos de mayor nivel dentro de esa misma serie de cargos. No sé si me explico. Si quieren, si tienen alguna pregunta, si me expliqué bien. Es decir, pongamos otro ejemplo, la serie de, por ejemplo, de las personas que trabajan en finanzas, analistas de finanzas 1 o junior, y así 2 o senior, 3 o coordinador, supervisor, jefe, con el apellido que se le ponga pues al cargo. Es una serie de cargos. El cargo es un conjunto de puestos, pero que tiene los mismos deberes, las mismas destrezas, conocimientos y responsabilidades. Es decir, a quien se le exige para ocuparlo las mismas competencias, que tengan desarrolladas las mismas competencias, los mismos requisitos, pues, ¿no? Es decir, que el cargo de analista de recursos humanos 1, por ejemplo, entonces el cargo, esa es la denominación del cargo. Esa es la denominación porque se le exige, por ejemplo, recién graduado universitario en relaciones industriales, y algunos otros detalles de algunas habilidades y destrezas, algunas otras competencias, que maneje Windows, por ejemplo, que sepa si va a trabajar en el área de compensación salarial, que conozca de Excel, por ejemplo, aunque sea Excel básico, para poder manejar los distintos escenarios en lo que es la compensación salarial, etcétera, etcétera. El puesto viene a ser un conjunto de tareas desempeñadas por un trabajador, o sea, que tiene unas responsabilidades asignadas y a su vez el número de veces que se repite un cargo. Por ejemplo,
El cargo de analista de recursos humanos, entonces tenemos el cargo de analista de recursos humanos junior, por ejemplo. Y el puesto sería el analista de recursos humanos junior que trabaja en desarrollo, o el que trabaja en compensación salarial, el que trabaja en reclutamiento y selección, el que trabaja en bienestar social, esos serían los puestos. Es decir, que el cargo es el analista de recursos humanos junior y el puesto son ya detallados que tiene que ver con la ubicación dentro de lo que es la organización administrativa digamos, de la empresa en la que estemos trabajando y tal como se haya diseñado la gerencia de recursos humanos. Las tareas son un conjunto de operaciones que requieren para su ejecución esfuerzos físicos o mentales. Es una actividad individual que ejecuta el ocupante de un cargo, como dice allí. Es decir, que en el puesto del analista de recursos humanos junior que trabaja en reclutamiento y selección, ¿verdad? Una de sus tareas es localizar a los aspirantes necesarios para ocupar los cargos dentro de la organización. ¿Okay? Ahorita ponemos un ejemplo para verlo más claro también, ¿no? La operación es a su vez un conjunto de acciones, o sea, se va disminuyendo lo que, digamos, de mayor a menor, vamos, de lo que era entonces las tareas, ahora la operación es un conjunto de acciones que constituye la parte esencial de una tarea. O sea, digamos, es la parte más simple en que se puede descomponer una tarea. Por ejemplo, la tarea es, ¿verdad? O la responsabilidad asignada a un cargo de analista de recursos humanos junior es localizar aspirantes para cubrir las vacantes. La operación, ¿verdad? Es lo que yo tengo que hacer, una de los digamos, elementos que yo tengo que hacer para conseguir aspirantes. Por ejemplo, revisar fuentes de trabajo en Internet. Eso sería una operación, ¿verdad? Para conseguir los aspirantes. La acción, a su vez, es un conjunto de movimientos. Es decir, cada una de las unidades de análisis más pequeñas de una actividad laboral sin descender al nivel de los movimientos. Es decir, que la acción es un conjunto de movimientos. ¿Qué tengo yo que hacer, verdad? Por ejemplo, para buscar en Internet a los aspirantes que puedan ocupar un cargo. Entonces, los movimientos serían, por ejemplo, algo más sencillo como buscar, digamos, en la computadora los diferentes sitios web. Una acción podría ser filtrar las páginas web de acuerdo con el tipo de cargo que yo estoy buscando, pues para que me vengan aspirantes que reúnan los requisitos, por ejemplo. Y a su vez, cuando yo digo un cargo tiene asignadas estas funciones, es un conjunto de tareas o responsabilidades que tiene el ocupante de un cargo, ¿verdad? Y que lo hace de manera sistemática y reiterada. Es decir, por ejemplo, el analista de recursos humanos junior que trabaja en reclutamiento y selección, repetidamente, ¿verdad? Tiene dentro de sus tareas buscar los aspirantes para cubrir los cargos que estén vacantes dentro de la organización. Entonces, ese conjunto, eso sería una responsabilidad, una función que tiene asignada ese cargo. Después ponemos otros ejemplos para aclararlo. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar con respecto a esto? Es decir, que la acción es un conjunto de movimientos, la operación es un conjunto de acciones, las tareas, un conjunto de operaciones a su vez, el puesto, un conjunto de tareas, el número de veces que se repite un cargo. El cargo es un conjunto de puestos que tenemos, como yo le decía, en las diferentes, pero que tiene los mismos deberes, las mismas responsabilidades. Y la serie de cargos es los diferentes cargos que tienen la misma naturaleza del trabajo, por ejemplo, como les decía, la serie de cargos de analistas de recursos humanos, pero que a medida que yo voy avanzando en la serie, tiene mayores responsabilidades,
mayor complejidad, incluso entonces llega un momento en que tiene responsabilidades de supervisión, por ejemplo, que no lo tienen generalmente los cargos iniciales o de primer nivel, pues, de cada una de las series de cargos que tengamos dentro de la organización. Pues podemos poner un ejemplo para verlo más claro. Aquí otros conceptos, porque aquí quiero pararme para decirles algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces en los textos se habla indistintamente de cargo y puesto. Cargo y puesto. Por ejemplo, hay quien habla de que el puesto es una posición o cargo que ejerce un trabajador, pero sí aquí está clarísimo que es el lugar donde físicamente se ejecuta una tarea o un conjunto de tareas, pues, ¿no? Y donde se debe encontrar alguien o algo, ¿no? Pero también hay otros conceptos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, hablamos de puestos claves, que prácticamente son cargos sin los cuales la organización no podría existir. Pongo un ejemplo. Los cargos de recursos humanos o los puestos claves en el área de recursos humanos son indispensables para que exista la organización solo si la misión de la organización es la provisión de recursos humanos. Por ejemplo, los cargos las empresas de cazadores de talentos, organizaciones que se dedican a hacer encuestas salariales, digamos, a hacer trabajos de clima organizacional, etcétera, etcétera, que son consultoras en el área de recursos humanos y por supuesto entonces trabajan en diferentes áreas de recursos humanos prestándole sus servicios a las organizaciones. En ese momento, los cargos de recursos humanos pasan a ser claves para esa organización, porque sin los analistas de recursos humanos que me van a trabajar o especialistas de recursos humanos que me van a trabajar prestando esos servicios, la organización no existiría. En otro tipo de organización donde se presta otro tipo de servicio, donde digamos la misión es otra que no tiene que ver con recursos humanos, la función de recursos humanos es asesora o staff, que así los pueden, no sé si han visto la gestión del talento humano, que así por ejemplo, Hidalberto Chavenato lo denomina así, denomina la gestión de recursos humanos como de staff o asesora, de apoyo, ¿ok? Y puestos críticos, como se señala allí, pues cuando es tan importante el cargo, se parece mucho al puesto clave, pues, ¿no? Pero es cuando, digamos, el cargo no es clave porque, digamos, no sé, sin él puede existir la organización, pero que es crítico en cuanto a un proceso como tal. Por ejemplo, puede haber puestos críticos del área de recursos humanos, aunque la misión de la organización no sea recursos humanos, sino sea la producción de bienes o prestación de servicios de otra índole, que no sea recursos humanos, pero que la persona que trabaja en un determinado proceso, así sea de recursos humanos, en ese puesto que se elabora, digamos, ese trabajo determinado, sin que se haga ese trabajo, el proceso no se puede llevar adelante. ¿Ok? No sé si me explico, pues, pero eso es más o menos la situación en cuanto a puesto clave, puesto crítico y el puesto sencillamente, que es donde está físicamente, se ejecuta o están asignadas unas responsabilidades en ese momento para ese puesto específicamente, ¿no? También hay quien lo denomina de esta manera, el puesto de trabajo, o sea, un conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona, está asignada a un trabajador, tiene deberes y responsabilidades, pero también allí se recalca que es el número total de puestos de trabajo en una organización que equivale al número de empleados más los puestos vacantes. Es decir, que si ustedes me preguntan,
o les preguntan cuántos trabajadores o cuántos empleados tiene esta organización, tienen que ver el número total de puestos de trabajo, no de cargos. Acuérdense que los cargos son los que aparecen en el manual, ¿verdad? Como les decía, puede haber 10 analistas de recursos humanos, 1, y el cargo que aparece en el manual es solamente el analista de recursos humanos 1. Entonces no puedo basarme por el manual de cuántos empleados o cuántos trabajadores o cuántos colaboradores tengo, sino tengo que ver cuántos puestos de trabajo más el número de vacantes que tenga en ese momento. Entonces tengo, por ejemplo, 1000 empleados en la organización. ¿Okay? También allí se habla de la tarea, que es una unidad de trabajo organizada discretamente, con un principio y un fin claramente definidos, o sea, un poco diferente a aquella, pero en esencia es la misma, porque las tareas se realizan para poder completar lo que es el objetivo del cargo y para poder agregar valor dentro de la organización, digamos, logrando el objetivo del cargo. Y también otra denominación de cargo, ¿verdad? Que vemos varias para tenerlo un poco más clara, digamos, un conjunto de responsabilidades, tareas, requisitos, riesgos, finalidades, indicadores de gestión a cubrir, conocimientos requeridos, cuáles son las posibilidades de promoción, rutas de reemplazo para ese cargo, que debe existir en toda organización, o sea, lo que son los cuadros de relevo, de si el cargo se desocupa hoy, quienes pudieran, ya debo tener las personas preparadas para ocupar ese cargo, ¿no? Que se va a quedar vacante. Por lo menos los cargos de nivel inicial normalmente tengo que cubrirlos por ingreso, pero los cargos de, digamos, de segundo nivel en adelante, pues ya debo cubrirlos con personas de la misma organización para darles oportunidad a que hagan carrera dentro de ella, ¿no? Tiene deberes, responsabilidades, digamos que dice y se representa la intersección entre la organización y las personas que trabajan en ella. Es, digamos que los cargos, que entonces lo que ustedes van a hacer, un perfil de un cargo debe incluir todo lo que se requiere, los requisitos mínimos indispensables para poder ocupar el cargo. ¿Okay? Debe estar allí, pues, digamos, todas las competencias requeridas en cuanto a habilidades, destreza, experiencia, el nivel, por supuesto, de educación formal, de otras habilidades que se requieran para ocuparlo, y eso debe estar muy claro en el manual, ¿no? Que yo vaya al manual y sepa qué necesita la persona o el aspirante para ocupar ese cargo y que sea la más idónea para cubrirlo. También se habla del cargo como todas las actividades desempeñadas por un ocupante, ¿verdad? Y que ocupa una posición formal en el organigrama de la empresa, define su nivel jerárquico, quiénes son que ustedes lo van a hacer cuando hagan el perfil del cargo, a quién le reporta, quién es su supervisor inmediato, cuál es su ubicación dentro del organigrama de la organización de ese cargo, porque cuando ustedes hacen la descripción es del cargo, no de la persona que lo ocupa. Obviamente, la persona que lo ocupa es quien me da la información, pero es digamos, el cargo es a quien estoy yo haciendo la descripción. Cuando yo ya hablo de la persona que lo ocupa, estoy hablando ya es de evaluación del desempeño, es de cómo esa persona desempeña el cargo, si cumple con los objetivos, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa. Digamos, tiene un nivel, digamos, jerárquico, o sea, una persona, un jefe a quien se le rinde cuenta dentro de lo que es la línea de mando. Y en la perspectiva horizontal tiene otros cargos del mismo nivel jerárquico con denominaciones equivalentes. Y voy al punto, ¿no? Si yo soy analista de recursos humanos 1 o especialista junior en recursos humanos, en las otras áreas hay otras personas, hay otros cargos que están al mismo nivel del cargo que yo ocupo. Por ejemplo, un especialista en finanzas junior
especialista en sistemas junior, y todos tendríamos el mismo nivel dentro de la estructura de la organización, y se exigiría, por supuesto, con las especificaciones de cada área de trabajo, pero el mismo nivel. Por ejemplo, si para el analista o especialista junior se exige recién graduado universitario, por ejemplo, en relaciones industriales, para el especialista junior en finanzas, pues seguramente se solicita que sea por lo menos recién graduado universitario en economía, en administración, en contaduría, etcétera, etcétera. O sea, las carreras que sean claves para ocupar un cargo de esa área de finanzas. ¿Okay? Luego, en el nivel vertical, digamos, cada cargo está incluido en alguna unidad organizativa, y así se va conformando todo el organigrama en la organización. Y así se hace el diseño de cargos en toda organización. Entonces, dentro del cargo está el ocupante, que es la persona que hemos designado, que se ha hecho un proceso de reclutamiento y selección, la persona idónea para ocupar el cargo, ¿verdad? Y debe ejecutar las tareas que son propias, llevar adelante las responsabilidades, rindiéndole cuenta a un supervisor. Si tiene subordinados, a su vez, debe controlar su trabajo, supervisarlo, y debe responder por digamos, todas las responsabilidades que tiene asignada la unidad de trabajo en la cual se desempeña, porque es parte de un equipo, ¿no? Es importante que sepamos que los cargos son flexibles, que van evolucionando en el tiempo para poder adaptarse digamos, a los cambios que hay en todas las organizaciones. Y entonces se trabaja con diseño de cargos, ¿verdad? Que es cómo quedan los cargos diseñados dentro de la organización, que se puede hacer por procesos. Generalmente se hace, o sea, el proceso cuando se va creando una organización y quiero saber cuáles son los cargos que voy a necesitar para cumplir con, digamos, el objetivo de la organización, pues debo definir cómo yo voy a diseñar esos cargos, ¿no? Esto es independiente de los perfiles, pues, sino de los procesos que se llevan adelante, qué cargos voy a necesitar, ¿verdad? Requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales, así como qué necesita la persona para ocupar el cargo realmente, ¿no? Para el diseño de cargos hay que establecer, como dice allí, 4 condiciones. ¿Cuáles son, digamos, las responsabilidades que va a tener el ocupante de cada uno de los cargos? Es decir, el contenido del cargo en sí mismo. ¿Cómo lo debe cumplir? O sea, ¿cuáles van a ser los métodos y los procesos que se tienen que llevar adelante para cumplir con el propósito del cargo? ¿A quién le va a reportar? Y si le van a reportar unas personas a ese cargo, si va a tener subordinados o no va a tener. Eso hay que tomarlo en cuenta para cuando se van a diseñar los cargos. El diseño se emplea es para proyectar los cargos, en qué unidades organizativas van a estar, ¿verdad? Y muchas veces recursos humanos en una organización no es la responsable del diseño de cargos, sino, estamos hablando del diseño de cargos, no de los perfiles, sino de cada una de las personas responsables en su área administrativa. Por ejemplo, si vamos a diseñar los cargos que van a estar en el área de finanzas, pues tienen, digamos, con el apoyo de recursos humanos que sirva de staff, de asesor, diseñar los cargos que allí van a estar. La estructura de cargos de la unidad de finanzas, por ejemplo, de la gerencia de finanzas, para poder cumplir con los objetivos, las responsabilidades que va a tener la unidad de finanzas, por ejemplo. ¿Okay? Distintos métodos existen que también vienen a ser prácticamente los mismos que para el análisis de cargos, ¿verdad? Se recopila información de diferentes maneras, ¿ok? Por supuesto que le voy a tomar la información a los ocupantes del cargo, entonces yo puedo preparar los diseños de los cargos y a la vez ir depurando esa información para poder llegar a el perfil del cargo en sí mismo. Tenemos el cuestionario, ¿verdad? Que, digamos,
puedo pasárselo a las personas vía intranet, personalmente, digamos, utilizando los recursos que tenga. Puedo ser por observación cuando el trabajo es más físico que mental. Un comité de expertos también, que si no tengo ninguna persona que ocupe los cargos, tengo que ir al comité de expertos, gente que sabe o que conoce, mejor dicho, de los procesos que se llevan adelante y para la cual yo voy a diseñar los cargos. Y la entrevista, que es la más utilizada. Es la más utilizada, es muy rica, me da muchísima información, pero cada uno de esos, digamos, técnicas a utilizar o métodos a utilizar tiene sus pros y sus contras, ¿no? Existe también unos modelos para hacer el diseño de cargos. Ojo, el diseño de cargos, de los cargos que van a existir en toda organización. Y después voy a los perfiles. Es algo más general, digamos, los cargos que deben existir. Por ejemplo, en una organización que se está creando, yo veo que voy a necesitar, por ejemplo, en la unidad de recursos humanos, voy a necesitar asistentes, analistas, los coordinadores de trabajo, los supervisores de área, el gerente en sí mismo. Y entonces ese va a ser mi estructura de cargos, ¿verdad? Y la serie de cargos, obviamente. Pero tengo que guiarme de cómo la voy a elaborar. Por ejemplo, el modelo clásico, que es basado más que todo utilizando la administración científica de Taylor y sus seguidores, y tiene énfasis en lo que es la tarea y la tecnología, como la estructura organizativa a través de métodos y lo que es la racionalización del trabajo, la razón de ser del trabajo, el contenido de cada uno de los cargos que van a ocupar esa estructura, ¿ok? En este caso es una estructura clásica donde dice el trabajador ejecuta y obedece sin mayor posibilidad, y utiliza, por supuesto, el concepto del Homo economicus de Taylor. Incluso le da mucho énfasis a lo que son las compensaciones salariales y materiales, como decía Taylor, que es muy importante lo que la persona gana y que se sienta bien remunerado y que obedece a eso a lo mejor su mejor comportamiento, de acuerdo con la perspectiva, ¿no?, de ese modelo clásico. Un modelo humanista, perdón, que tiene más que ver con de lo que hablaba Elton Mayo, y por supuesto toma elementos también de Fayol, pero más de Mayo, donde digamos, una estructura de cargos donde digamos, tenga mayor énfasis en lo que es el grupo social y la persona, en la dinámica de grupo, en que la gente haga su trabajo, lo haga bien, pero también tener en cuenta la satisfacción de las personas que ocupan el cargo, ¿verdad? Y su entorno social. Que haya una excelente comunicación de relaciones interpersonales y más que todo que se sienta que participa en las decisiones, que esté empoderado en lo que está haciendo, tenga empoderamiento. Y bueno, toma en consideración más que todo el concepto de homo social, o sea, todo lo que son recompensaciones sociales, digamos, la satisfacción de pertenecer a un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y el modelo situacional o contingente, que toma de ambos, ¿verdad? Considera tanto a las personas como a la estructura de la organización planteada por Taylor, ¿verdad? Y se llama situacional o contingente porque se adecua a las situaciones tomando en cuenta, digamos, tres variables, ¿no? Es situacional, es decir, esta es la situación, este es el trabajo que debemos hacer y vamos a adaptar los diseños de cargo a esa estructura, pues, tomando en cuenta tanto al homo económico como al homo social. Tomando en cuenta el desarrollo del ocupante a través de la tarea asignada a los cargos, y las dimensiones son, digamos, que tenga variedad el cargo, que tenga su autonomía, poder de decisión, que sepa realmente lo que está haciendo, sienta que la tarea que está llevando adelante es importante y que tenga identidad con la tarea y a la vez reciba retroalimentación de lo que está haciendo. ¿Ok? Esos son tres modelos que se utilizan para el diseño
de cargo. Uno basado más que todo en lo que dice Taylor, el segundo más que todo en lo que dice Mayo, pero ambos utilizan obviamente de la parte de Fayol, de la propuesta de Fayol. Y este modelo situacional o contingente que usa de los dos anteriores, del tradicional y del humanista, y que vamos a tomar a la hora de diseñar los cargos. Normalmente se utiliza más este modelo situacional porque se adapta a la estructura de la organización que estoy creando. Pues esto es más que todo cuando una empresa se está formando por primera vez, porque cuando ya la empresa está formada, lo que tenemos que ir directamente es a los perfiles de los cargos, porque ya tenemos la estructura que también es dinámica y puede cambiar con el tiempo, pero que digamos es directamente voy a lo que es los perfiles de los cargos, que es lo que ustedes van a trabajar en el trabajo de fin de curso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nos quedan de esta sesión 3 minutos. Les voy a pedir por favor que salgamos y volvamos a entrar, porque en lo que terminemos esta parte teórica, vamos a ir a analizar el formulario que ustedes van a utilizar para tomar la información del cargo, para hacer el análisis del cargo y poder llegar, perdón, a elaborar el perfil definitivo de cada cargo, ¿verdad? Y eso nos va a dar más luces de cómo hacer las cosas. No se vayan a angustiar por toda esta teoría que hemos visto, sino que yo lo que quiero es que tengan claro los conceptos. Por eso es que es importante, y yo les digo que traten de cada concepto que van trabajando, plantearse un ejemplo para ver si lo tienen bien claro, ¿ok? Por supuesto, veríamos entonces el formulario que van a utilizar en esta segunda parte, en la segunda sesión que vamos a tener el día de hoy. Comenzaríamos entonces con el concepto de qué es específicamente el análisis de cargo, qué es lo que ustedes van a hacer en el trabajo final, que por cierto tengo una persona que no sé si va a trabajar sola, pero no está metida en ninguno de los equipos. Tenemos 9 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos y una persona que no tiene equipo. Vamos a trabajar con ese formulario para que ustedes se sientan más identificados con lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, para las personas que acaban de ingresar, les decía que vamos a terminar la sesión y vamos a reincorporarnos nuevamente, o sea, nos vamos a reincorporar, mejor dicho, por favor, para revisar lo que nos falta de teoría, que es corto, y vamos a revisar el formulario de autoanálisis de cargo que ustedes van a utilizar para tomar la información y hacer el perfil del cargo en el trabajo final. Por allí también tenemos para la próxima clase, la próxima semana está pautado el segundo parcial, que también vamos a conversar de ellos en la segunda parte. Por ahora ya nos queda menos de un minuto, va a terminar la sesión y vamos a comenzar entonces con el análisis de cargos propiamente dicho y el formulario del cual hablamos ahorita. ¿Ok? Muchas gracias y plantéense las dudas que puedan tener para que me la digan en la próxima sesión, ahora cuando nos salgamos. ¿Está bien? ¿Quieren decir algo? Ya se termina la sesión. ¿Ok?